Bienvenidas, bienvenido Telma, Paola, Ulises. Empezamos en un momentito. Hola, buenas noches. Chin, se me pasó la grabación. Bueno, entonces, bueno. Si ustedes quieren acceder a la historia completa, pues sigan el enlace que les dejé en la presentación, ¿vale? No sé desde cuándo pausé la grabación y se me olvidó reanudarla. Entonces, híjoles, disculpen, bueno, ustedes no, porque ustedes están aquí, pero bueno, me tendrán mil disculpas a quienes van a ver la clase grabada para estudiar. A lo mejor, bueno, espero que con la presentación tengan los elementos como suficientes. Nada más se perdieron del análisis de la oveja negra de Monterroso. Pero bueno, podrían checar la clase de la mañana. Perdonen a quienes van a ver esto en la clase grabada. No sé desde cuándo pausé. Bueno, entonces vamos a leer esta leyenda de Becker, esta narración. Dice así. La catedral estaba sola, completamente sola, y sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos. Ay, no, ay, los perros. Bueno, ni modo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos. Chasquidos de madera, tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe, acaso ilusión de la fantasía, que oye y ve y palpa en su exaltación lo que no existe. Pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora a sus espaldas, ora a su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen, como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar. No les estaba compartiendo. Bueno, entonces, aquí ya nos dice la situación, el espacio físico, y nos empieza a describir cómo es la situación, ¿vale? Rumores confusos, chasquidos de madera, murmullos del viento, ilusión de la fantasía, es decir, cosas que no existen. Dice, ya cerca, ya lejos, ahora a sus espaldas, a su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen. Entonces, tenemos este es el ambiente en el que estamos, ¿vale? La catedral y además las cosas que se oyen y que se sienten dentro de la catedral. Entonces, Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y subió a la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esta capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra, con la mano en la empuñadura de la espada, parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan todos por una eternidad. Adelante, murmuró en voz baja, y quiso andar y no pudo. Parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento. Bajó los ojos y sus cabellos se erizaron de horror. El suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas sepulcrales. Por un momento creyó que una mano fría y descarnada le sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas que brillaban en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras oscilaron a su vista, y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar, y osciló el templo todo con sus arcadas de granito y sus machones de sillería. Adelante, volvió a exclamar Pedro, como fuera de sí, y se acercó a Lara, y trepando por ella subió hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles. Todo era tinieblas y luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que le tranquilizara un instante, concluyó por infundirle temor. Un temor más extraño, más profundo un temor más extraño, más profundo que el que hasta entonces había sentido. Tornó empero a dominarse. Cerró los ojos para no verla. Extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la jorca de oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo. La jorca de oro cuyo valor equivalía a una fortuna. Ya la presea estaba en su poder. Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver.
de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz que, semejantes a blancos y gigantescos fantasmas, se movían lentamente en el se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores temerosos y extraños. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas, estatuas que vestidas con luengos y no vistos ropajes, habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia, y le miraban con sus ojos sin pupila. Santos, monjas, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus pies oficiaban, en presencia de los reyes, de hinojos sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios. Mientras que arrastrándose por las losas, trepando por los machones, acurrucados en los doseles, suspendidos de las bóvedas, ululaban como los gusanos de un inmenso cadáver, todo un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes, horrorosos. Ya no pudo resistir más. Las sienes le latieron con una violencia espantosa. Una nube de sangre oscureció sus pupilas. Arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sobre el ara. Cuando el otro día los dependientes de la iglesia le encontraron al pie del altar, tenía aún la alholca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse, exclamó con una estridente carcajada: ¡Suya! ¡Suya! El infeliz estaba loco. Bueno, disculpen mi lectura un poquito torpe. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les comunicó sobre el ambiente, sobre el lugar y el espacio? Las descripciones, por ejemplo, ¿cómo son las descripciones y qué les comunicaron? Es tenebroso, exactamente. Es una situación tenebrosa. Muy bien. Es un ambiente oscuro. Es un ambiente lleno de estatuas, quizá de estatuas de personas muertas, ¿no? Que descansan eternamente. Este tema de la muerte y de las catedrales que guardan dentro de sí tumbas, ¿no? Pero aparte, todo lo que menciona no solo de las estatuas, sino de los monstruos, ¿no? Los monstruos que parece como que cobran vida. Entonces, es tenebroso por cómo, fíjense en cómo describe la oscuridad, ¿no? Habla de lámparas moribundas, habla de luces dudosas, es decir, luces que están parpadeando, titilando. ¿Y por qué esto es tenebroso? Porque piensen ustedes en el efecto de una luz que está parpadeando dentro de la oscuridad. Por qué dice que una luz parpadeante es aún más tenebrosa que la oscuridad? Porque la luz parpadeante nos deja en la incertidumbre, ¿no? De cuándo se va a apagar y de cuándo nos va a dejar en la oscuridad total. Como sea la oscuridad, ya sabemos qué es la oscuridad y sabemos que no podemos ver. Pero cuando tenemos una luz dudosa, como la describe, más aterradora aún que la oscuridad, porque no sabemos en qué momento se va a apagar del todo, por ejemplo, ¿no? Y el sentimiento del personaje, ¿no? Los sentimientos del personaje, lo que está experimentando, del miedo que está experimentando, exactamente. Muy bien. Entonces, nuestro personaje, nuestro protagonista, Pedro, él es el que hace que sucedan las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Robar una jorca de oro. ¿Qué es una jorca? Una jorca es un brazalete, bueno, es una argolla que puede ir en el brazo o en el tobillo. Puede ser un brazalete. Pero ¿por qué querrá robarla, Pedro? Esto no lo vemos en esta sección del texto, porque eso se cuenta un poquito antes. Entonces, aquí con el enlace ustedes pueden ver la primera parte de la historia y por qué Pedro iría a robarse la ajorca de oro a una catedral. Y, digamos, a lo mejor no está como tan... bueno, las descripciones son muy vívidas, ¿no? Pero fíjense
en el tipo de ambiente que nos relata. El tipo de ambiente que nos relata es una catedral gótica. El lugar donde se lleva a cabo la acción es la catedral de la ciudad de Toledo, en España. Y esta es una catedral de tipo gótico, que es una catedral, digamos, donde de la arquitectura era valiosa, pero no por la razón por la que pueden que lo crean, ¿eh? En la parte del cuento, ahí se nos desconectó Yasmín. En la primera parte del cuento se cuenta por qué es tan valiosa la jorca, perdón. Entonces, fíjense en los detalles arquitectónicos de la catedral, ¿no? Las bóvedas enormes, altas. Fíjense en las estatuas. Fíjense aquí, por todos lados hay estatuas, estatuas, estatuas. No solo de santos, de monjas, de reyes, sino también de ciertas criaturas, ¿no? Una característica de la arquitectura gótica son, por ejemplo, las gárgolas. No sé si han visto el jorobado de Notre Dame, pues unos de los personajes son las gárgolas de Notre Dame, ¿vale? Fíjense aquí en el órgano, por ejemplo, está lleno de criaturas por todos lados. Entonces es como si todas estas criaturas le observaran y le juzgaran por ir a robar la jorca de oro. E imaginar que de pronto cobraron vida, pues es algo que para uno lo vuelve loco, ¿no? Fíjense en estas estatuas de reyes que son precisamente las que a las que hace referencia. Si no me equivoco, la Catedral de Toledo es el lugar donde enterraban a los reyes de España. Entonces, pues es como si saber que estás en el mismo lugar donde hay tantas personas sepultadas te hace pensar en sus almas, quizá, ¿no? En que están ahí presentes. Sí, ¿no ven las imágenes? Ah, pensé que sí. Ah, perfecto. Eh, ¿Ya las ven? No se ven. Ah, ¿ya se ven o siguen sin verse? Ya, ok. Entonces, bueno, les mencionaba las estatuas. Fíjense, hay estatuas aquí descansando en posición horizontal. Hay estatuas aquí de pie, todas con espadas. Entonces, estas son reyes, estos son reyes. Y aparte hay, fíjense, hay figuras aquí arriba, hay figuras aquí, hay figuras aquí. Entonces, todas estas figuras son las que Becker se imagina que cobran vida cuando su personaje intenta robar la jorca de oro de una virgen. ¿Cómo sabemos que es una virgen? Bueno, porque la menciona, pero aparte le llama ¿cómo le llama? La Santísima Madre, algo así. Entonces, pues intenta robar una argolla que está en una efigie de la Virgen, en una imagen de la Virgen, ¿vale? ¿Y por qué querría arriesgarse a robar algo tan valioso y en un lugar tan importante? Bueno, les digo, eso está en la primera parte. Entonces, pues fíjense, ¿no? Todos estos detalles arquitectónicos, imagínense todas estas figuras, todas, cobrando vida y observándolos así, fijamente. Pero además, con esos ojos como blancos de piedra que tienen las estatuas, o que obviamente no tienen profundidad, son ojos en blanco, así, totalmente. Entonces, eso le da un poquito más de ambiente, ¿no? Quizá en una primera lectura con la propia descripción de la catedral baste, pero nosotros quizá conociendo un poquito más de cómo es esa catedral o de la arquitectura gótica, podemos imaginarnos, ¿no? El horror de todas las figuras cobrando vida y resguardando el tesoro de la jorca. Y pues esto, obviamente, estas figuras que cobran vida, pues obviamente es una situación sobrenatural, ¿no? Y esto es lo que vuelve a esta narración una leyenda. Entonces, aquí está el cuento completo. Y también les puse un enlace a una versión narrada que está narrada con menos torpeza que la mía y narrada con una voz mejor que la mía. Chéquenla, está bastante, bueno, a mí me gustó bastante. Es un videito de YouTube donde nos narra toda la historia. Entonces, podemos leerla en el texto a la vez que nos la narran, o podemos quizá no sé, cenamos escuchar la narración, para que duerman bonito imaginándose todas estas cosas. Ok, para que sueñen bonito. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? El link, sí, les voy a pasar la presentación. Bueno, como les decía en el grupo, ya tengo
las presentaciones de español y ya nada más tengo que exportar esta PDF y subirla a la carpeta, ¿vale? Guarden esa carpeta, el mensaje con el enlace que les mandé, pónganlo en mensajes destacados y ahí pueden tener acceso a todos los textos. Los voy a ir subiendo conforme terminemos las clases. Este texto pues ya está, o sea, ya nada más lo paso a PDF y lo subo terminando la clase, ¿vale? Pero sí, si quieres copia el link. Ok, bueno, entonces, algo que les gustó esta narración? ¿Les gustó? ¿Cómo qué les pareció? ¿Qué les hizo sentir? A pesar de la torpeza con la que leí. Está padre, ¿no? Y este es un ejemplo del romanticismo, que no es solo lo puro y lo ideal, sino que también es lo oscuro y pasional. Sí, con la intriga de qué más pasa. Bueno, para eso hay que leer el texto completo. Muy bien. Ok. Es un texto corto, les digo. Todos los textos, bueno, la mayoría, por la propia naturaleza de la clase, pues tienen que ser textos cortos, ¿no? Entonces, el de Cortázar de los Axolotl, el de Becker, bueno, el de Monterroso sobre todo, ¿no? Todos estos son cortitos. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos con el siguiente tema, el último tema. Cuento y novela. Bueno, tenemos aquí pues, un ejemplo de novela y un ejemplo de cuentos, ¿no? El Quijote, novela, la novela más importante quizá de de la lengua española, bueno, del español en general, porque el español ya no es solo de español, el español ya es una lengua muy diversa y muy extensa geográficamente y con muchos hablantes. Y como ejemplo, los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, autor uruguayo. Quiroga es un muy buen escritor de cuentos. Es un excelente escritor de cuentos. De hecho, ahorita vamos a leer un cuento suyo. A lo mejor han oído hablar del El almohadón de plumas. Y bueno, Quiroga, estos cuentos pues siguen un poquito en como con este sentimiento que también vimos en el texto de Becker, pero no todos sus cuentos son así de oscuros, por decirlo de cierta forma. Tiene cuentos también un poquito más tipo fábulas. Tiene un libro que se llama Anaconda y otros cuentos. Y es muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho enseñarlo en las clases de literatura, porque también son cuentos cortos y también son tipo fábulas, ¿vale? Entonces, bueno, el título pues se llama Anaconda, entonces pues son fábulas que emplean precisamente esta prosopopeya, ¿no? Ok, entonces, cuento y novela. Pues, ¿cuál es su principal diferencia? Obviamente la extensión, ¿no? El cuento es más corto, tiene que ser corto, porque si no, no sería un cuento. Y la novela es larga. Pues la novela puede ser, hay novelas cortas, novelas que no ocupan muchas páginas, no ocupan quizá más de 100 páginas, y novelas extremadamente largas, ¿no? Novelas como El Quijote. O novelas como quizá, aunque sea, no sé, que son quizá innecesariamente largas. Em, entonces, pues la principal diferencia es esta, ¿no? Las novelas tienen más extensión. Y bueno, y esa extensión es lo que le permite a las novelas tener una estructura narrativa quizá un poquito más compleja. Es decir, las novelas pueden hacer cosas que los cuentos no. ¿Por qué? Porque las novelas pueden, por ejemplo, jugar un poco más con el tiempo. Las novelas pueden quizá tener múltiples protagonistas. Las novelas pueden jugar con el orden del relato, pueden jugar con diferentes espacios, pueden jugar con el narrador, pueden tener distintos narradores bajo narrar las cosas desde la perspectiva de distintos personajes. Les mencionaba este ejemplo del Gran Hotel Budapest. O sea, primero cuenta bajo la perspectiva de un narrador testigo, del el escritor, y después se cuenta bajo la perspectiva de quizá un narrador intradiegético, de un narrador que experimentó las cosas en persona, que es el Botones. Y pueden ver la película y les digo, creo que está basada en una novela, entonces pueden buscar la novela. Es muy buena. La película es buenísima, no se van a arrepentir de haberla visto. Entonces, bueno, les digo, también se puede analizar la narrativa de películas, es perfectamente válido. Aunque no todas tienen la calidad narrativa para que analizarlas valga la pena, ¿verdad? Analizar muchas películas
pues la verdad que es una pérdida de tiempo, porque pues, son muy malas y muy simplonas. Pasa con ellas esto que les digo, que los personajes no hacen nada, sino que solo reaccionan a lo que les pasa. Pero bueno, entonces, las novelas pueden tener esta complejidad. Puede que, por ejemplo, en un capítulo estemos en el presente y en el otro viajemos muchos años en el pasado. Puede que en un capítulo estemos con un personaje, un protagonista, y en el siguiente capítulo con otro. Por ejemplo, en las novelas de Tolkien, del Señor de los Anillos, pues como sabemos, bueno, a lo mejor conocemos un poquito del Señor de los Anillos. Muchas personas no son fans. En ciertos capítulos, pues narra la historia de cierta parte de la comunidad. Los hobbits, Frodo y Sam, y sobre todo cuando se separan. Y en otro capítulo, pues narra de otra parte de la comunidad, de Aragorn y Boromir, y yo qué sé. Entonces, las novelas pueden hacer eso, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, Rayuela, Rayuela de Cortázar. Rayuela es famosa porque podemos leerla en cualquier orden. Los capítulos se pueden leer en el orden que queramos. Podemos leerla de forma lineal, capítulo 1, 2, 3, bla, bla, bla. O podemos abrir el libro donde queramos, leer un capítulo y después abrirlo en cualquier otro capítulo que queramos leer y continuar la lectura así. Entonces, por eso Rayuela es una de las obras más interesantes de la literatura en español. Bueno, tengo que confesar que yo no lo he leído, pero sí conozco esto sobre su estructura narrativa, ¿no? Y de hecho hay una forma como muy famosa de leerla, que creo que empieza con el capítulo 7 y luego así, va en un cierto orden como muy especial, muy específico. Pero pues el chiste de Rayuela es que cada lector puede generar una lectura distinta, una relación distinta con la obra, porque cada lector lo puede leer en el orden que se le antoje, ¿vale? Y los cuentos no pueden hacer esto porque como son más breves tienen que tener una estructura definida. ¿Y cuál es esa estructura definida que tienen que tener? Bueno, planteamiento, nudo, desenlace. Ya habíamos visto un poquito que todos los textos suelen tener introducción, desarrollo, conclusión. La tríada sagrada de los textos. Bueno, los cuentos tienen algo similar, pero como un cuento pues, es una narración, pues tanto planteamiento como nudo como desenlace tienen características distintas. Entonces, el planteamiento. El planteamiento, pues, es el principio, la parte inicial. ¿Y qué nos da el planteamiento? Precisamente nos plantea el contexto, el ambiente, el espacio y el tiempo en el que se va a desarrollar la historia, ¿no? Nos introduce quizá los personajes principales. O sea, salen los personajes principales, sale la situación en la que se encuentran, cuándo se desarrolla la historia y dónde se desarrolla la historia. O sea, la información importante para que después se desencadene todo el resto. Regresamos un poquito a la fábula de Monterroso. Ay, me pasé. A la fábula de la oveja negra, pues tenemos nuestro planteamiento en el primer párrafo. En un lejano país, espacio. Existió hace muchos años, tiempo. Es indeterminado, pero es perfectamente válido, ¿no? Pues no nos interesa tanto saber en qué lugar específico. De hecho, si habla mucho en un lugar específico, esto debilita la alegoría, ¿no? Porque se supone que como es una fábula, es una alegoría, tiene que hablar de forma general. Entonces no puede ser muy específica con el tiempo y el espacio. Entonces, fue fusilada. Esta es la información que tenemos que saber. Que existió una oveja negra y que fue fusilada. ¿Cuándo? Hace muchos años. ¿Dónde? En un lejano país. Es la información necesaria en el planteamiento. Ahora el nudo. El nudo es ya el momento de mayor complejidad, pues sí, ¿no? Porque es cuando se desarrollan donde se desarrollan los sucesos, ¿no? Se continúa lo que se inició en el planteamiento. Entonces, ¿cuál es el nudo de la historia de Monterroso? Pues cuando las ovejas, el rebaño de ovejas recapacita y le construye una estatua a la oveja fusilada, a la oveja negra, ¿vale? Este es el nudo. Es decir, aquí es donde se presenta quizá un conflicto que los protagonistas deben superar, ¿no? En este caso, bueno, no se presenta como tal un conflicto, pero sí se presenta una situación derivada de lo que se dio en el planteamiento. O sea, la oveja fue fusilada. ¿Qué pasa derivado de eso? Pues que le hacen una estatua cuando recapacita el rebaño, ¿no?
En el cuento de Becker no podemos tanto ver el nudo porque nada más vimos la parte final. En el cuento de Becker, en la leyenda de Becker, solo vimos el desenlace. Y el desenlace, pues es cuando se resuelven los conflictos planteados en el nudo, cuando termina la historia, y pues a veces puede ser un final abierto, ¿no? Donde quede a la interpretación del lector qué fue lo que pasó. Hay cuentos que tienen esta estructura. Y bueno, el desenlace, pues, ¿cuál es el desenlace del cuento de Monterroso? Que en lo sucesivo el rebaño de ovejas fusiló a todas las ovejas negras con el propósito de hacerles estatuas. Es decir, que siguieron fusilando a sus ovejas negras y después haciéndoles estatuas, que nada cambió. ¿Vale? ¿Cuál es el desenlace del cuento de Becker? La locura de Pedro por intentar robar la jorca. Pero aquí nos falta el planteamiento. ¿Por qué? O el nudo, perdón. Nos falta el nudo. ¿Por qué la quiso robar? O el planteamiento, que bueno, yo se los mencioné. ¿Dónde está y por qué es tan especial esta catedral? Que fue parte de lo que les mencioné, la Catedral de Toledo, ¿no? Y bueno, también hay otros detalles. Ok. Entonces, esta es la estructura que siguen todos los cuentos. Y antes de pasar a leer el cuento que tengo preparado, díganme si hay dudas, comentarios o lo que sea. El cuento que vamos a leer es El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Para que tengan dulces sueños. Ay, ¿dónde está el chat? Aquí está. ¿Dudas o comentarios o todo bien? De tiempo vamos bien. Bueno, parece que todo bien. Muy bien. Ok, denme un segundito. Hoy he andado medio torpe con la pantalla. No, esta no es. A ver, otro segundito. Listo. ¿Ven lo que yo veo? ¿Ven la historia? El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Sí, ok. Muy bien. Bueno, vamos a leer este cuento. Corto, solo son 3 páginas. Y espero no narrarlo torpemente. Bueno, me voy a esforzar para que no sea muy torpe mi narración. Ok. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Planteamiento, nudo, desenlace. Entonces, dice así, El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en llanto. Y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada.
Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. Entonces, este es el planteamiento de nuestra historia. Aquí tenemos la información más importante sobre, pues todo, o sea, sobre la narración. Así que díganme, aquí en el planteamiento, ¿quiénes son los personajes? Los protagonistas. O si hay un solo protagonista, o una sola protagonista. Alicia, exactamente. Alicia es la protagonista. Porque aunque habla de Jordán, no es quien hace las cosas. No es en quien se centra, ¿no? No describe cómo se siente Jordán. Describe más bien cómo se siente Alicia. Ahora, ¿qué características podemos ver de los personajes? ¿Cómo es Alicia? ¿O cómo es Jordán? Es de mal carácter. Más que de mal carácter, porque no nos habla de que sea, por ejemplo, agresivo o irascible, es alguien muy parco, alguien muy estoico, que no demuestra sentimientos, ¿vale? Es alguien que no demuestra, porque aquí nos dice que Jordán la amaba, pero no lo demostraba, que tenía un semblante impasible, tenía severidad, mucha severidad, ¿no? Exactamente, era frío, era un tipo frígido. Eh, sí, pues tal cual, ¿no? Un tipo frígido. Y Alicia sí era muy linda, pero aparte Alicia era muy soñadora. ¿Con qué soñaba Alicia? Soñaba con esta idea muy romántica, muy pura del amor, ¿no? Precisamente cuando dice que le hubiera gustado más, que le hubiera gustado menos severidad y más expansiva en cauta ternura. O sea, hubiera querido que Jordán fuera más tierno con ella, ¿no? Que le demostrara más de forma espontánea su humor. Por eso es que cuando la abraza y le pasa la mano por el cabello, ella se echa a llorar porque era lo que había estado esperando por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y él así como tan frío. Ahora fíjense, hablando de la palabra frío, es un tema en este cuento. La blancura del patio, la otoñal sensación de palacio encantado, el brillo glacial del estuco, ¿vale? Sin el más mínimo rasguño en las altas paredes. Los pasos hallaban eco como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. O sea, nos habla de soledad, nos habla de una casa que suena como si estuviera vacía, nos habla de una casa con colores fríos, pero aparte nos habla del estado anímico de Alicia, de que vive en una depresión, que no piensa en nada hasta que llega su marido. Está atrapada dentro de esa casa y está aparte deprimida, está muy triste, ¿no? Y que la casa contribuye a esa sensación. La casa le da una sensación mayor de frío, de oscuridad y de soledad, ¿no? De abandono. Entonces, no solo es el estado anímico, sino que son las características del lugar. El lugar, la casa de Jordán y Alicia. El tiempo, el otoño. Otoño y quizá parte del invierno, ¿no? La temporada fría, otoño-invierno, o sea, la temporada fría del año, ¿vale? Bueno, aquí, y bueno, nos lo pone en contraposición por parte, nos contrapone este ambiente a, por ejemplo, los primeros meses de matrimonio y los sueños idealistas, quizá ingenuos un poco de Alicia, ¿no? Y fíjense, el frío, precisamente, ¿no? El frío es algo que describe tanto a Jordán como al ambiente. Y aparte, ¿de qué es lo que se enferma Alicia? De influenza. Entonces, vamos a ver un poquito más muy bien cachado esto del frío. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a pasar al nudo. No sé, bueno, el médico. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle con voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio.
Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. Supongo que quiere decir pasos. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Entonces, dice, murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya. Ah, bueno, esto lo leemos ahorita. Perdón. Ok, entonces, este es el nudo, el conflicto, la enfermedad de Alicia, ¿vale? El planteamiento nos dice su situación emocional, cómo era su matrimonio con Jordán, que era muy parco, y no demostraba, a pesar de que nos dice también que Jordán la quería. Y aquí nos damos cuenta de que sí la quería, por todo su nerviosismo, por todas sus preguntas hacia los doctores, por cómo reacciona ante su enfermedad. Es decir, aquí notamos que es verdad, ¿no? Esta característica de Jordán. Y aquí notamos ¿qué más notamos? Pues notamos un poquito más el tema de la soledad, de la casa en silencio, del frío y del descenso hacia la locura de Alicia, de sus alucinaciones, ¿no? De que empieza a alucinar monstruos, un antropoide, es decir, una figura con características humanas, monstruos subiendo su cama, o incluso cuando se queda mirando a Jordán y a la alfombra porque ya no sabe si él es un monstruo o si es su esposo. Entonces tenemos aquí el desarrollo. El nudo es eso. Perdón. El nudo es esta situación. Está enferma y no se sabe por qué. Y diario amanece cada vez más débil y además está alucinando. Tiene alucinaciones con monstruos y criaturas demoníacas. Entonces, esta es digamos, este es el conflicto, ¿no? De la historia. Y este es el desarrollo ya de los sucesos, de cómo va avanzando la enfermedad. ¿Ok? Y continuamos con los temas de soledad, de frío, y a estos temas se le suma también la locura, el delirio y la muerte, ¿vale? La muerte y la enfermedad. Entonces, fíjense cómo van relacionados todo esto. Muerte, enfermedad, frío, soledad. ¿Vale? Ay,
Debo tomar agua, pero bueno, ya casi terminamos. Entonces, vamos a ver el desenlace del cuento. Dice, ay, dice aquí, dice, murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Fin. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ay, es muy triste, exactamente, es una historia triste, pero además es una historia oscura, ¿no? Y que nos narra con mucho detalle, con mucha viveza, todo el proceso de la enfermedad y la desesperación de no saber qué es lo que sucede, ¿vale? Entonces, y fíjense, algo muy interesante. Comúnmente asociamos la literatura como de terror a autores anglosajones. Edgar Allan Poe, o más contemporáneo, no sé, Stephen King, H.P. Lovecraft, pero esto nos demuestra que en la literatura en español, en la literatura de Latinoamérica incluso, acuérdense, Quiroga era uruguayo, también tenemos estos cuentos de no solo de una tristeza enorme por la situación de Alicia, sino por todo cómo describe su enfermedad. También tenemos cuentos de este tipo de terror, ¿vale? Y bueno, algo que se puede mencionar es que Horacio Quiroga era un aficionado a la biología. Le gustaba mucho observar a las criaturas vivas. De hecho, de ahí viene, de ahí se inspiró para escribir su cuento de Anaconda y las fábulas que vienen con ese relato. Entonces, observando estos parásitos de las aves, se le ocurrió hacer un paralelismo de cómo pueden estar ocultos en los almohadones de plumas. ¿Por qué? Porque son plumas. Entonces es como se le ocurre qué pasaría si estos parásitos comenzaran a chuparnos la sangre a través de los almohadones. Y porque imagínense la dimensión de la criatura. Porque un almohadón no es como una almohada de esas chiquitas que tenemos en nuestra cama. Nosotros, un almohadón es una de esas que abarcan toda la cabecera, en las que se recarga uno desde acá hasta acá, desde la cabeza hasta los hombros, ¿no? Entonces, ¿qué tan enorme era el almohadón para albergar y qué tan enorme llegó a ser la criatura para caber en ese almohadón? Y fíjense bueno, ¿y qué nos dice el desenlace? Pues nos resuelve el misterio de la enfermedad, la criatura, y nos resuelve qué le pasó a Alicia, que acabó por morir. Y lo que no nos dice es qué le pasó a Jordán después de esto. Y nos da una explicación, nos da una breve explicación sobre estos bichos, que no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Entonces, muy bien.
Bueno, el cuento, junto con todos los textos, va a estar en la carpeta, ¿vale? Por si alguna vez lo quieren leer de nuevo. Y pues les recomiendo que si quieren leer más historias de Quiroga, compren consigan este de Anaconda y consigan los cuentos de amor, locura y muerte. Así se llama la compilación de cuentos donde está esta historia del almohadón de plumas. Un segundito en lo que les tomo la asistencia. Todavía no se desconecten. Y listo. Asistencia. Y bueno, esos son los temas de hoy. Si no tienen como más dudas o comentarios finales, pues aquí terminamos. Nos veríamos mañana, ¿vale? Con el género lírico. Sale, vale. Entonces, bueno. Hasta luego, hasta mañana. Tengan bonita noche y tengan dulces sueños.